Bienvenidos a este video. Nosotros somos el grupo 7 y a continuación vamos a explicar brevemente nuestro trabajo acerca de la construcción de una casa tradicional. Conforme a la introducción, para comenzar nuestro proyecto vamos a hacer una serie de suposiciones. En primer lugar, tenemos en cuenta que nuestro proyecto se va a localizar en el partido de General Pueyrredón. A su vez, el cliente va a tener la posesión y escritura del terreno, que el terreno no presenta construcciones preexistentes y el suelo se encuentra en condiciones idóneas. Además, se supone, antes de comenzar nuestro proyecto, que la casa a desarrollar va a ser de 150 metros cuadrados, va a presentar una pileta en el patio y a nuestro comitente vamos a realizar un análisis tanto de los costos como de los tiempos. En la pantalla, en el lado derecho, se puede ver una representación del plano de planta de la vivienda a desarrollar. El marco teórico del presente proyecto se puede resumir en tres grandes grupos, dentro de los cuales se pueden destacar el tipo de construcción, el método de análisis por teoría de redes y el relevamiento de información. El tipo de construcción seleccionada para este proyecto es el tradicional, donde los métodos son principalmente manuales. Este utiliza técnicas y materiales clásicos utilizados masivamente debido a su reconocida y buena relación calidad-precio. Como punto de partida se extrae información de entrevistas y consultas a profesionales relativos a la arquitectura, una vez recolectados los datos necesarios para confeccionar la tabla de precedencias y así su respectivo diagrama asociado. El diagrama de precedencias consiste en cuadrados que representan tareas y flechas que indican precedencias. El mismo permite detectar la redundancia de precedencias para luego reconstruirlo, simplificando la red a construir. Posteriormente se toma la decisión de aplicar una herramienta de trabajo para el planeamiento, dirección y control del proyecto denominado método PERT. Este método analiza las tareas involucradas en completar un proyecto dado involucrando en el análisis de las mismas sus respectivos tiempos optimistas, probables y pesimistas para llegar a un valor de tiempo total esperado de cada actividad y del proyecto. Tiempo optimista, denominada con una letra A, es aquel tiempo mínimo en el que puede desarrollarse una tarea. El pesimista, denominada con una letra B larga, es aquel tiempo máximo en el que puede realizarse la misma, teniendo en cuenta factores externos e internos que puedan llegar a demorarla. Por otro lado, el tiempo probable, denominado con una letra M, es aquel en el que es más plausible que se realice la actividad en cuestión. Con este se conformará el diagrama de flechas. Se utilizan círculos para acontecimientos en los cuales se indica el tiempo temprano y tardío de ocurrencia de los mismos. Por otro lado, las flechas llenas representan tareas o representan actividades y flechas punteadas para representar tareas ficticias, que a diferencia de las reales, no consumen tiempo ni recursos. Estas últimas se utilizan para respetar la construcción lógica de la red. A partir del diagrama de flechas se obtiene el tiempo total esperado del proyecto, así como también su camino y tareas críticas. Este tiempo total es el tiempo en el que el proyecto tiene un 50% de probabilidades de ser completado, ya que está basado en tiempos estimados. Habiendo finalizado el marco teórico, continuaremos con la sección de desarrollo. En primer lugar, tenemos el diagrama de precedencias, el cual está formulado a partir de las tareas del proyecto y sus respectivas dependencias. Observar que este diagrama en un comienzo presenta cierta linealidad hasta llegar a la tarea J, la cual indica el inicio del proyecto. En segundo lugar, nos encontramos con el diagrama de flechas. Este diagrama indica todas las tareas con sus respectivas duraciones y sirve para hallar el camino crítico del proyecto. Las tareas críticas están indicadas en color rojo y tienen como condición la necesidad de estar entre dos nodos críticos. Estos nodos críticos son aquellos que poseen tiempo temprano y tardío iguales. Observamos en este caso que el diagrama de flechas nos da como resultado un tiempo total de duración del proyecto de aproximadamente 49 semanas. En tercer lugar, tenemos el diagrama de Gantt. Este consiste en una representación gráfica de la extensión de las actividades del proyecto sobre dos ejes. En el vertical se disponen las tareas del proyecto en el que se trabajará, y en el horizontal se representará el tiempo. En color rojo se muestran las tareas críticas y en azul las no críticas, y se muestra de cada una de estas su respectivo tiempo de comienzo y finalización. Continuando con el desarrollo del trabajo, se realiza el diagrama de recursos, el cual permite registrar las necesidades de fondos semanales para llevar a cabo el proyecto. Se puede ver representadas en rojo a las tareas críticas y en azul las no críticas. Se supuso que este flujo semanal es constante de un valor de $2.812. Este fue calculado como un promedio del costo semanal del proyecto.
A partir del diagrama de recursos, se puede observar cómo se debería destinar semanalmente el dinero para poder afrontar los costos del proyecto. Se puede ver que los costos por semana no son constantes, ya que hay semanas en las cuales se excede el flujo previsto y otras en las cuales los gastos son mucho menores. Aunque esto no significa que el proyecto sea inviable. Una alternativa para poseer un diagrama más uniforme sin picos pronunciados sería afrontar ciertos pagos en semanas donde el gasto es mucho menor, o en caso de que no se tenga el dinero suficiente del proyecto, podría dejar una parte en deuda y abonar en las semanas donde, de nuevo, el gasto se reduce. Más allá de esto, para afrontar un proyecto de este tipo, es necesario contar con un alto porcentaje del dinero requerido de antemano, debido a posibles fluctuaciones del mercado. Se calculó que el tiempo de duración del proyecto es de poco más de 49 semanas con una probabilidad del 50%. Por lo tanto, se calculó la cantidad de semanas necesarias para que el riesgo a que no se cumpla el periodo esperado sea de 10%. Para esto se requiere la varianza de cada tarea crítica y la desviación estándar del camino crítico. Además, se determina el valor de z entrando a la tabla de distribución normal para luego hacer uso de la fórmula. De esta manera, se determinó que el tiempo requerido para asegurar esto es de 51,57 semanas. Pasando en limpio los resultados del proyecto, podemos encontrar que nuestro camino crítico está conformado por 13 de las 27 tareas que conforman la totalidad del proyecto. El tiempo estimado del mismo es de 49,07 semanas con una probabilidad de ocurrencia del 50%. Por otro lado, si buscamos que esta probabilidad se eleve hasta el 90%, encontraremos que la duración del proyecto deberá ser de 51,57 semanas. Para concluir esta presentación, proponemos una serie de consideraciones finales a tener en cuenta. En primer lugar, se debe hacer un control de las tareas críticas, ya que si éstas se retrasan, retrasarían la duración total del proyecto. Luego, comenzamos con un análisis financiero y de recursos que, como anteriormente vimos, recomendamos que el comitente presente una serie de ahorros antes de comenzar el proyecto para afrontar a partir de la semana 23 los costos que superan ampliamente el flujo semanal. Por último, recomendamos no solo disponer de 49 semanas, ya que las mismas representan un 50% de probabilidad de hacer efectivo nuestro proyecto, sino más bien disponer de 2 semanas y 4 días adicionales, ya que los mismos representan, junto con las 49 semanas, un riesgo del 10%. Con estas últimas consideraciones, damos por finalizado esta presentación. Muchas gracias por su tiempo.